Más en la revista para hablar de las renuncias de ministros que se dieron a conocer ayer en el gabinete de Yanine Áñez. Analiza esta situación del gobierno el politólogo Luis Andia. De forma muy clara, muy transparente y bueno, realmente es de sacar el sombrero que haya habido una persona que, como lo dijo él en su propio discurso, prefiere anteponer su tema de capacidad, de moralidad, frente a un cargo que, aunque sea importante, no puede ir más allá de sus principios éticos. Me parece que ha sido un discurso institucional muy importante y que me parece que es un ejemplo realmente a destacar en estos momentos que estamos viviendo en Bolivia. Ahora, ¿qué interpreta usted al observar que menos de 2 semanas el ministro Arturo Murillo se ha visto envuelto en 2 controversias que han terminado con destituciones del Procurador General del Estado, Pedro Cabrera, y ahora del ministro de Economía, Óscar Ortiz? Mire, a mí me parece que estas 2 autoridades han demostrado una clara vocación institucionalista, que era lo que se esperaba después de la crítica que se tuvo al gobierno del movimiento al socialismo, de haber manejado muy discrecionalmente el gobierno. Se criticaba que había desinstitucionalizado. Se esperaba que un gobierno que venía con esa crítica tenga mayor capacidad de trabajo institucional. Y estas 2 autoridades, especialmente el ex procurador, el doctor Cabrera, dio el ejemplo de trabajo institucional, de trabajar y cumpliendo las normas, la Constitución. Hizo nada más que su trabajo que le encomendaba la norma, y por cumplir con ese trabajo, cumplir con ese cometido, por ser institucionalista, por ser transparente, no solo investigó temas del anterior gobierno, planteó temas internacionales como el que ayer salió del tema de la no reelección, sino también con mucha claridad y cumpliendo la norma. Cuando hubo este tipo de denuncias, debe la Procuraduría también pedir información a los ministros y a los ministerios que hoy día están en funciones. Cumplir la norma resulta que había sido causal de despido para este gobierno, y especialmente además para un ministro. Esto es lo más preocupante. Y lo mismo, exactamente lo mismo, acaba de mencionar el ministro saliente Óscar Ortiz. Por cumplir o por intentar hacer las cosas de acuerdo a la norma, parece que se los retira del gobierno. Eso se llama cumplir con la ley, cumplir con el ordenamiento establecido, cumplir con la institucionalidad, y no hacer nomás las cosas y después que se acomode nomás, como a veces se criticaba de anteriores gobiernos. Muchas cosas que se ha criticado hoy día se están haciendo, y no es posible además que un ministro tome decisiones de retirar otros ministros, porque esa debería ser decisión exclusiva de la presidenta. Evidentemente lo ha hecho, pero de boca del ministro Murillo ha sido claro que él es el que ha pedido la destitución de autoridades. El Procurador General de la Nación es una autoridad independiente del Poder Ejecutivo. No es una autoridad dependiente, no es un ministro que puede poner y debería poner o sacar la presidenta. El Procurador General de la Nación tiene más bien funciones independientes para defender los intereses del Estado. Y el Estado, aparentemente, por lo que se ha dicho, podría ser afectado por esta idea, por el caso, por ejemplo, de Elfec y otros contratos que se estarían firmando. No se ha dicho, pero aparentemente se intentan firmar otros contratos que también tendrían estas características. Esto es muy grave para el gobierno, y esto es un tema que debe buscarse aclarar. Yo creo que el perfil del ex procurador, el doctor Cabrera, un perfil claramente de lo que se está buscando hace muchos años en Bolivia. Alguien con una característica institucional, legal y transparente,
parece que molesta a este gobierno y parece que molesta a muchos políticos. A mí Luis me parece Andia, fantástico. buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo. También tengo algunas preguntas porque quisiera saber en su análisis qué gana y qué pierde el gobierno de Yanine Áñez con la salida del exministro Óscar Ortiz en estas circunstancias. Bueno, a mí me parece que es terrible el tema del ministro de Economía, porque si bien en otros temas este gobierno hasta ahora se había aplazado rotundamente, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema político, por citar algunos temas que no son poca cosa, en el tema económico venía zafando la gestión, no solo por la presencia del primer ministro, el ministro Parada, que se comprometió a mantener la economía más o menos estable, sino por la acción del ministro Ortiz, que con mucha claridad logró y tuvo la capacidad de negociar algunos créditos que se aprueben y que se pueda todavía pagar, seguir pagando bonos y también pagando sueldos al sector público. Esos temas están pendientes hasta ahora y de todas maneras el gobierno levantaba un cierto discurso económico de buscar reactivación, de buscar empleo, de cuidar a las familias. Sin embargo, que el tema del área económica también hoy día haya entrado en crisis, es decir, que un ministerio de la talla del licenciado Óscar Ortiz haya salido, renunciado de esta manera, también pone en crisis este tema al gobierno. Yo creo que está dinamitando el poco activo que tenía y la poca confiabilidad que se le estaba logrando asentar en medio de esta crisis que estamos viviendo. Ahora, Óscar Ortiz fue muy claro y él sostuvo que se entregó el futuro del gobierno y del país al ministro Murillo. ¿Cómo interpreta esto? Le pido disculpas, pero las escucho un poco debajo del fondo. No he podido escuchar bien la pregunta. Si me la repite, por favor. Con mucho gusto, le decíamos. Óscar Ortiz sostiene que se entregó el futuro del gobierno y del país a un ministro. Le hablo de Arturo Murillo. ¿Cómo interpreta esta aseveración? Yo creo que desde el principio todos nos hemos dado cuenta que ahí existe un ministro que ha intentado concentrar el poder y no solo lo ha hecho con sus actitudes, como lo veíamos en la prensa, hablando a nombre de la presidenta, amenazando a nombre del gobierno, sino también por las declaraciones propias de él, aceptando que él es el que ha pedido que se destituya tal o cual autoridad, y esto me parece que es una muestra clara, y que haya alguien de adentro del gobierno, de la seriedad del ministro Ortiz, que también hoy día nos aclare esta situación, muestra claramente que hay un superpoder debajo del gobierno, que tampoco es institucional, no es institucional. El poder debería ser la presidenta debería tomar decisiones y los ministros trabajar, y aquí parece que es al revés, que los ministros toman decisiones y la presidenta firma. Bien, gracias por este análisis. Estamos pendientes de las demás repercusiones que ocurran durante la mañana y esas fueron las primeras y las tuvimos aquí en la revista. Continuamos con